Buenas, soy Mary y antes de ser desarrolladora de videojuegos, yo trabajaba en la televisión, ¿vale? Antes de pandemia estuve trabajando para Antena 3 en una serie que a lo mejor conocéis o no conocéis. Lo que sí que me imagino es que vuestros padres, abuelos y abuelas sí que la conocerán, ¿vale? Y es la serie Amores para siempre. Durante aproximadamente un año yo estuve trabajando allí. Comencé en un periodo de prácticas y después estuve como guionista junior. Y bueno, a través de ese proceso de creativo, de guionista y demás, pues ocurrieron una serie de eventos que lo que hicieron que indirectamente pues mucha gente en Twitter me odiase, ¿vale? Y me diréis, ¿por qué? ¿Cómo? Vale, pues poquito a poquito voy a ir contextualizándoos, voy a ir poniendo en situación de por qué la gente me odiaba si yo soy un cachitopa. Vale, para los que no sepáis, Amares para siempre es una serie diaria que se emitía en Antena 3 durante muchos años, ¿vale? Nació en sus tiempos en televisión española como Amar en tiempos revueltos, después la compró a 3 Media y se convirtió en Amares para siempre. ¿Vale? Pues a lo largo de sus diferentes temporadas, pues yo accedí. Estuve primero en el departamento de dirección durante unos 4 meses de becaria y después, ya a partir de ahí, como persona que se estaba profesionalizando dentro del guión de la serie y de cine, pues acabé como guionista junior dentro de la serie. ¿Vale? Dentro de la serie hay alrededor de 4 tramas y esas tramas, pues, dependen de lo que sea el contexto de la temporada. Pues yo estuve en el proceso final de la temporada 7, estuve durante la temporada 8 y participé brevemente en el arranque de la temporada 9. Bueno, más bien que el arranque en el proceso creativo de la misma, ¿no? Yo allí, como guionista junior, trabajaba como documentalista, o sea, yo me encargaba de todo el proceso de investigación de los eventos históricos de España en los años en los que ocurrió la serie. En este caso, yo me encargaba de los años entre 1976 y 1978, que es lo que ocurría cuando yo estaba allí. Y además de este proceso de documentalista en el que me dedicaba a investigar y que todos los elementos históricos fuesen coherentes, pues también trabajaba con el departamento de escaleta, ¿vale? Las escaletas dentro de las series son aquellas que se encargan de establecer las estructuras de lo que va a ser el futuro capítulo. Entonces, lo que hacíamos nosotros semanalmente, lunes y martes, nos reunimos en una mesa de guionistas. En la mesa de guionistas, pues planteábamos un poquito en qué iba a consistir cada trama, qué iba a ocurrir según lo que se había planificado dentro de la Biblia, y ya a partir de ahí pues empezamos a construir pues lo que iba a pasar en las escenas, los eventos dramáticos, qué debía pasar, qué no debía pasar, ¿vale? Entonces, pues a través de ese proceso creativo creábamos la primera toma de contacto con la escaleta, que era un pequeño boceto en el que en un párrafo o dos explicábamos la escena, para que después a lo largo de la semana los escaletistas desarrollasen todo el contenido, hiciesen casi más un tratamiento de guión, que es pues establecer todas las acciones narradas sin los diálogos, ¿vale? Nosotros de vez en cuando pues poníamos si nos nacía algún diálogo entrecomillado, pero eso era el trabajo de los dialoguistas que trabajaban teletrabajando y desde sus casas pues se encargaban de establecer ya el guión que después iba a pasar al proceso de rodaje, ¿no? Pues dentro de toda esta vaina loca, dentro de todos estos procesos de escaleta, ¿no? Yo lunes, martes tenía la previa de las escaletas, los miércoles junto con aquellos que eran los directivos del guión, o sea, los guionistas jefes, me reunía con ellos para planificar lo que iba a ocurrir la semana siguiente, ¿vale? En base a lo que tocaba en la Biblia, en base a lo que tocaba en esa estructura que ya se había planificado, pues estábamos trabajando la trama troncal, ¿no? La trama troncal era aquella que era la que consistía todo, ¿no? Dentro de Mares para siempre tenían la trama que siempre se repite, que es la de los asturianos, que es la de la familia famosa, que llevan ahí toda la vida, ¿vale? Y después, dependiendo de la temporada, pues tenía una trama troncal, ¿vale? En el caso de la temporada en la que yo estuve, la trama troncal era de la familia Ordóñez, ¿vale? La familia Ordóñez, pues se llevaba con unas idas y unas venidas en el que teníamos héroes y villanos, gente que hace cosas buenas, gente que hace cosas malas, e interrelacionados con el gabinete de abogados de la calle Atocha, ¿vale? Un evento histórico que hubo en el 1977, que hubo un atentado dentro de este gabinete de abogados y eso se recrea dentro de la serie y esa era nuestra trama troncal, ¿no? Entonces los miércoles consistía en trabajar en todo ese flujo histórico, asociándolo a nuestros personajes y sus dramas amorosos, conflictos, etcétera, etcétera.
¿vale? Y ya los jueves y viernes yo estaba en plató, sobre todo pues arreglando y ayudando al guionista de plató, que era quien se encargaba de que todos los guiones ya dialogados y con las señales de escena estuviesen correctos para los actores, al igual que también me dedicaba a limpiar los guiones para después mandarlo a la cadena y hacer los subtítulos, ¿vale? Pues un poco eso era el caos y diréis, vale, pues según lo que estás contando, no hay nada que parezca que te puedan cancelar. ¿Qué has hecho? Vale, y es que todo viene desde el proceso creativo, ¿vale? Y desde el proceso creativo viene pues que me cayó en gracia el realizar una serie de tramas que fueron muy comentadas en Twitter, ¿vale? Así que pongo de nuevo en contexto y ahora entenderéis. Como bien he indicado, pues dentro de nuestra trama estábamos con los abogados y demás, teníamos también la trama del asturiano y después habían 2 tramas más. Bueno, mentira, había 3 tramas más, porque una de ellas era la subtrama de los asturianos, que es la razón por la que todo. Pero bueno, las otras 2 tramas eran la del bar, el Kings, y la radio de los jóvenes. Y ya como subtrama, que fue comiéndose poco a poco el tiempo de la radio, fue la trama Luimelia, ¿vale? Me imagino que ya aquí ya empezaréis a ver por dónde van los tiros, ¿vale? Porque Luimelia fue un fenómeno dentro de redes, donde pues de una telenovela, de las típicas que ven nuestras madres, de las típicas que ven nuestras abuelas o abuelos, etcétera, etcétera, o sea, que asociamos a generaciones mayores a nosotros, de repente en una de estas series meten a sáficas, meten a una pareja de lesbianas, pues la verdad es que causó mucho revuelo, ¿no? Entonces, la representación LGTB que hubo por parte de ellas fue impresionante y fue un gran boom que, de hecho, a partir de ese momento decidieron sacar un spin-off, ¿vale? Que es Hashtag Luimelia, que es una serie independiente establecida en la actualidad, en la que pues cuentan la historia de estas dos, cómo se han conocido, pero en la actualidad, ¿vale? Es una historia muy cookie, una historia muy sáfica, maravillosa y está muy guay, ¿no? Y así como proceso de transición entre Amar es para siempre y Hashtag Luimelia, también nació Luimelia77. Y Luimelia77, como dato curioso, por aquí os pondré la página de IMBD de esa serie y si os fijáis en la parte de guionista, pues aparece mi nombre. Así que por ahí ya sabéis más o menos por dónde van los tiros, ¿no? Entonces, cuando yo entré en el departamento de guión, claro, yo ahí era una nubi, ¿vale? Yo ahí era súper pequeñita, súper hiper mega junior, o sea, era una inconsciente de la vida, o sea, yo ahora me echo la mirada atrás y digo, joder, con todo lo que sé ahora, habría partido la pana, ¿no? En aquel entonces, pero claro, es mi primer trabajo dentro de la industria del cine y la televisión, mi primer trabajo remunerado como guionista, ¿no? Entonces era como, estaba en una burbujita, ¿no? Me sentía todo pequeñita y claro, dado que yo era bastante joven, pues lo que decidieron los guionistas jefes fue principalmente entregarme el trabajo de las tramas de los jóvenes, ¿vale? ¿Cuáles son las tramas de los jóvenes? Pues en aquel entonces las tramas de los jóvenes se residía sobre todo en la radio. La verdad es que le metieron un chute muy chulo. Personalmente creo que se fue evolucionando la trama a cosas bastante guays. Y bueno, ahí pues poco a poco pues se intentaba como dar ese aspecto fresco de la juventud, pero siguiendo atrayendo a ese público pues más mayor que al final es quien veía la serie, ¿no? Entonces pues a través de todo este proceso tal, deciden traer a Luimelia, porque Luimelia en el principio de la temporada 8 están en París, y mientras estaban pues Luimelia en París, pues no hay mucha trama de ellas. De vez en cuando aparecían para recordar y reavivar la llama en redes sociales, pero no tenían tanta intervención. Así que vuelve Luimelia a la Plaza de los Frutos y en uno de los días en la comida, cuando ya se estaba preparando toda la trama y demás, pues ocurre mi evento canónico, ¿vale? Y ya luego hablando de la comida, pues estábamos hablando del colectivo LGTB y temas más parecidos y pues delante de mi jefe acabé saliendo del armario como una persona bisexual. Entonces, pues mi jefe es ahí diciendo, ¿cómo? ¿Cómo? Pues espérate, cuéntanos. ¿Y qué pasa? Pues yo ahí di la turra, lo que es, al menos lo que yo siento, tal de Pascual. Y se miraron los dos guionistas jefes, Diana y Borja, y ahí como que empezaron ahí a fraguar mi nueva tarea, ¿vale? Mi nueva tarea en Amores para Siempre consistía pues un poco en darle un poco la perspectiva más bi a los personajes, sobre todo a Luisita, porque Luisita, aunque está en una relación sáfica con Amelia,
que es lesbiana, ella previamente en el pasado de la serie había estado con chicos, ¿no? Entonces, para darle un poco de salsa a la trama, para darle un poquito de chicha, decidieron traer al personaje de Sebastián, ¿vale? Sebastián es mi imperio romano. Yo sé que las chavalas de Twitter fan de este chipeo de Luis Melia odian a Sebastián, pero por lo que me tocó a mí, Sebastián es mi imperio romano. Y bueno, aquí es cuando viene toda esta situación, ¿no? ¿Vale? A mí me vienen con una propuesta y me dicen, oye, el personaje de Sebastián está creado, está el briefing del personaje, su descripción, etcétera, etcétera, pero queremos que crees escenas en las que textualmente me dijeron, las lesbianas de Twitter no les caiga mal este chaval. Y yo, ¿qué? ¿Vale? Y es que al final, cuando una pareja LGTB, a pesar de que uno de los personajes pues vaya hacia las dos bandas, cuando una pareja LGTB es rota, pues eso duele mucho, ¿no? Entonces, automáticamente vamos a odiar al personaje. Entonces, lo que quisimos fue darle una perspectiva en la que empatizásemos con el conflicto de Luisita. En el conflicto de Luisita, en el que ella, pues, tiene unos sentimientos muy fuertes por Amelia, la ama con locura, pero es verdad que en el tiempo, en el espacio-tiempo en el que se encuentran, en la situación que les rodea, pues no es fácil. No es fácil estar con una mujer en los años 77 en España, ¿vale? Entonces, a través de todo este proceso, pues ella ve muchas complicaciones, y de repente aparece en su vida su amor de la adolescencia. Su amor de la adolescencia, donde todo era fácil, donde de repente ves que es un monachón, es una persona maravillosa y dices, vale, ¿qué hago? ¿Sigo en mi corazón o me voy a lo fácil? ¿No? Entonces, a partir de ahí, nosotros queríamos construir esa dicotomía de decir, oye, claramente vas a acabar con Amelia, no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Que no es una telenovela si no metemos drama. No es una telenovela si no metemos drama. Pues entonces metimos a este personaje, y con este personaje pues construimos toda la trama. ¿Vale? Entonces a mí semanalmente pues me decían, vale, ¿qué puede hacer Sebastián? ¿Qué puede hacer Sebastián? Entonces pues yo ahí cogía todo mi espíritu de chica fanfic y dijo, es el momento. Es el momento. Claro, entonces yo ahí me ponía hiper, o sea, sí, es que estaba hiperfocus, o sea, creo que era mis momentos más felices de la vida, así yo planteando todo eso, porque estaba montando mi propio fanfic, o sea, yo en mi cabeza era Luisita y decía, es que yo soy Luisita, tengo detrás a Amelia y a Sebastián, y yo, oye, ¿y si tiramos la trama por una relación poliamorosa? Porque yo no soy capaz de decir. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la trama no está condicionada a mí, está condicionada a todo lo que estaba escrito. Entonces, pues teníamos que estar todo el rato con el tiro y afloja. Ahora Amelia, a Sebastián, Tadal y Pascual, y todos jugando a tener que escribir a Sebastián como la mejor persona del mundo y todo para que la gente no le odiase. ¿Qué pasa? Pues que me pareció la maldición del escritor y es que me enamoré de mi personaje, ¿no? Entonces yo estaba todo el día con mi delulu de, ay Sebastián, o sea, yo estaba loquitamente enamorada, yo ya diciendo, quiero que acabe con Sebastián porque yo quería acabar con Sebastián porque no hay nada que nos guste más, que no nos guste más a una mujer que un hombre escrito por una mujer. Seamos honestas, nos encantan los hombres escritos por mujeres. O sea, el cura de Fleabag, ¿por qué me gusta tanto? Porque es que esa mujer supo cómo escribirlo. Los chavales de la Sara J. más de acotar. Hombre, ¿por qué entran también? Porque las muchachas sabemos lo que nos gusta entre nosotras. Sabemos qué atraernos, ¿no? Pues entonces yo estaba escribiendo a Sebastián y yo decía, es que me caso. De hecho, hubo un momento muy gracioso que yo llegué al pic de mí de Lulu el día que conocí al actor que iba a hacer de Sebastián. César Mateo, guapísimo, ¿vale? Yo me acuerdo que estaba bajando las escaleras de plató, precisamente para acercarme al plató, no sé si era para llevar un guión o llevar algo, y típico de película de te chocas, se te caen las cosas, ay, perdón. Y cuando me choco digo, oye, esta cara es nueva, qué guapo, ¿no? Entonces yo voy a la comida y digo yo, oye, he visto a uno que es nuevo así muy guapete, ¿quién es? El que va a ser de Sebastián y yo. Ya está, ya acabaron conmigo. Ya acabaron conmigo el de Lulu máximo, ¿no? Pero bueno, más allá de todo este de Lulu y todas estas cosas, pues nada. Esto es un poquito el proceso creativo de cómo me tocó escribir. Bueno, escribir yo sola, no, obviamente lo hicimos todo el equipo, maravilloso equipo de Mares para siempre, os quiero mucho, os recuerdo con todo mi corazón.
Ojalá haber tenido más habilidades sociales en aquel entonces, haber estado mentalmente más estable, porque siento que no aproveché las oportunidades sociales que podría haberme brindado, haber sido más cercanas a ello, ¿vale? Yo tenía muchísima ansiedad social y no sabía comunicarme, o sea, mis habilidades eran -4 y me arrepiento mucho porque es que eso, tenía un equipo maravilloso que a día de hoy le sigo teniendo guardado en mi corazón y son unos creativos impresionantes y todo lo que están haciendo a día de hoy, si podéis seguirlos en redes sociales, si podéis buscarlos e investigar, de verdad, son increíbles. Todo lo que hacen es maravilloso. Algunos están haciendo teatro, otros siguen haciendo televisión, otros están haciendo cine. Todo lo que hacen es maravilloso porque es que son unos máquinas. Son unos máquinas. Yo estaba rodeada de conocimiento, de maravilla y de talento. Era como, estoy en el paraíso, ¿no? Entonces eso, entre todos pues escribimos esas tramas con las que ya asumíamos que en Twitter nos iban a echar un montón de pestes y como no, cuando ya eso se emitió, yo como una tonta me ponía a bichear las redes, me ponía a bichear las redes y más allá del hate que ya asumíamos que íbamos a recibir, yo me sentí muy orgullosa porque muchas decían eso, decir, tío, pero es que lo peor es que Sebastián no te puede caer mal. No ha hecho nada malo para que tú te caigas mal, es como, solo es que por su culpa no está con la otra. Pero es que no es malo, es como el hombre perfecto. Y entonces, la gente diciendo cosas buenas de Sebastián, pues yo era como una medallita para mí, ¿no? De decir, mi de Lulu es compartido. Mi crush es el crush de todas, o al menos la aceptan todas, ¿no? Entonces, como que es una medalla que siempre me guardo. Es una anécdota, además, que me encanta contar. O sea, es muy tal, me gusta eso, compartirla. No tiene mucha relevancia. Bueno, sí tiene relevancia, coño, he estado trabajando para la tele, está guapísimo. Pero eso al final no es una anécdota que tú digas, yo qué sé, esta vez que te tropiezas con alguien y acabas en una orgía en Hollywood. No es de ese tipo de anécdota, ¿no? Pero profesionalmente me siento muy orgullosa, ¿no? De haber sido capaz de construir todo el proceso de una historia y un personaje que haya generado aceptación, al menos en un alto porcentaje, y sobre todo, agradezco mucho a Mares para siempre por lo que me ha hecho ser como escritora, con lo que me ha hecho ser autora y de hecho también el hacerme generar estos de Lulus. Y, por ejemplo, ya cuando empecé a adentrarme en la industria del videojuego, y Amares para siempre me inspiró muchísimo para hacer uno de mis juegos que tengo que arreglar porque es horrible. Tenía muchos años y necesita un maqueado, pero estoy muy orgullosa de lo que salió y es Pasión de Hortaliza, ¿vale? Que os lo dejaré aquí abajo por si queréis echarle un vistazo, que al final es todo un canal de videojuegos y está hablando de telenovelas, ¿vale? Entonces, pues Pasión de Hortaliza es un juego de citas en el que el proceso creativo de hacerlo, todos esos diálogos, todos esos juegos de palabras, esa construcción de personajes, como que me llevó mucho a cuando trabajaba en Amar. Y creo que el haber conectado de nuevo con mi yo del pasado, mi yo guionista, me hace muy feliz, ¿no? Y siempre que puedo intento volver a escribir, aunque sea alguna propuesta para un corto, alguna escena suelta, algo así, porque aunque me encante desarrollar videojuegos, aunque me encanta hacer cosas relacionadas con videojuegos, a mí me gusta mucho escribir, ¿no? Y el montar las escenas en mi cabeza, dirigirla y plasmarla es una maravilla. Así que bueno, esto no es una recomendación de juego, esto no es un análisis, esto es un poco un storytelling. Espero que haya parecido interesante. Y bueno, si tenéis curiosidad, pues os animo a ver Luimelia77 para que veáis todo el contexto de Amar. Porque al final ahí he estado yo y Luimelia, hashtag Luimelia, que está muy bien. Mis compañeros se pegaron un currazo y es muy divertida y muy entretenida. Vale, así que eso es todo. Nos vemos prontito. Chao.